buenas tardes con todos. Sean bienvenidos a Más allá del aula, Rompiendo Barreras, un espacio de reflexión pedagógica donde analizaremos críticamente los desafíos y transformaciones de la educación actual. Mi nombre es Diana Ancieta y será un gusto acompañarlos en este episodio dedicado a un tema fundamental dentro del Currículo Nacional de la Educación Básica. Yo soy Janet Moncada. Es un placer compartir este espacio con ustedes para dialogar, reflexionar y generar conciencia sobre la importancia de una educación más humana, equitativa e inclusiva. Hoy abordaremos el enfoque inclusivo en el Currículo Nacional de Educación Básica y su relación con el perfil de egreso, un tema clave que analiza cómo se promueve la diversidad, la equidad y la educación sin exclusión en la formación integral de los estudiantes. Pero la pregunta central será, ¿qué tan coherente y pertinente es este enfoque en la realidad educativa? Para comprenderlo mejor, es importante recordar que el Currículo Nacional establece los aprendizajes que deben garantizarse como Estado y sociedad, orientando toda la práctica educativa hacia un propósito común. Y su núcleo es el perfil de egreso, que busca formar ciudadanos que valoren la diversidad, ejerzan sus derechos y convivan democráticamente. En coherencia con ello, el enfoque inclusivo se entiende como uno de los enfoques transversales del currículo nacional que atraviesa toda la práctica pedagógica y orienta el proceso educativo hacia la atención a la diversidad, la equidad y la eliminación de barreras para el aprendizaje. En este sentido, este enfoque busca eliminar la exclusión y garantizar aprendizajes de calidad para todos. Hoy nos acompañan 4 especialistas: el magíster Rubén Carvajal Vargas, el magíster Santiago Ponce Fretel, el magíster Fernando Fernández Egusquiza y el magíster Jaime Baluarte Maticorena. Bienvenidos, es un gusto tenerlos en este espacio de análisis. Muchas gracias, Magister Diana y Magister Janet. En nombre de todos los invitados y también mi persona, agradecemos la cordial invitación y la oportunidad de participar en este espacio de análisis y reflexión. Es un gusto, verdaderamente lo es, poder compartir nuestras experiencias y perspectivas sobre este tema importante. Magíster Rubén Carvajal, ¿existe coherencia entre el enfoque inclusivo y el perfil de egreso? Sí, considero que existe una alta coherencia entre ambos planteamientos dentro del Currículo Nacional de Educación Básica. El currículo señala que la educación debe garantizar oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes sin exclusión, y eso se relaciona directamente con el perfil de egreso, porque este busca ciudadanos que valoren la diversidad, respeten los derechos y que convivan democráticamente. Además, el enfoque inclusivo plantea eliminar discriminación y atender la diversidad considerando las diferencias culturales, sociales, lingüísticas y de aprendizaje de cada estudiante. Por ejemplo, el perfil de egreso menciona que el estudiante debe, uno, reconocer y valorar su propia identidad y la de los demás. También, actuar con empatía y asumir inclusión como una forma de convivencia democrática. Entonces, sí existe coherencia porque tanto el enfoque inclusivo como el perfil de egreso apuntan hacia una educación más equitativa y también que sea humana, sobre todo centrada en la persona. Entonces, ¿todo está bien diseñado? En teoría, sí, porque el currículo nacional presenta una propuesta bastante sólida y coherente. Sin embargo, en la práctica todavía existe una gran brecha entre lo que el currículo propone y lo que realmente ocurre en muchas instituciones educativas. Existe lo que podríamos llamar una coherencia discursiva, ¿no? Pero no siempre una coherencia operativa. ¿A qué se refiere específicamente con esa brecha entre lo que propone el currículum y lo que ocurre en la práctica? Bueno, se refiere exactamente a que el currículo propone inclusión y atención a la diversidad, pero muchas veces las escuelas continúan trabajando con modelos tradicionales y homogéneos. Por ejemplo, ahí tenemos, no todos los estudiantes reciben atención diferenciada,
Todavía existen barreras para estudiantes con distintas necesidades. Y muchas veces el docente no cuenta con suficiente formación o recursos para aplicar estrategias inclusivas. Además, el currículo señala que los docentes deben generar oportunidades equitativas y adaptar las enseñanzas según las características de los estudiantes, ¿no? Pero eso requiere tiempo, capacitaciones y acompañamiento constante. Por eso podemos decir que el currículo nacional sí es coherente y pertinente en su propuesta, pero todavía enfrenta dificultades para concretarse plenamente en la realidad educativa. Magíster Jaime, ¿qué tan pertinente es el enfoque inclusivo en el Perú? Magíster Yané, la pertinencia del enfoque inclusivo en el Perú actual es absoluta y diría yo de carácter urgente. No debemos verla como una respuesta a los tratados internacionales o al marco de la Ley General de Educación, sino como una necesidad estructural para revertir siglos de fragmentación social. En un país con una geografía tan compleja como la diversidad sociocultural, tan profunda como el nuestro, la inclusión deja de ser un agregado pedagógico para convertirse en el eje vertebral de la equidad. Actualmente, el sistema peruano enfrenta el reto crítico de transitar de una integración superficial donde el estudiante simplemente ocupa un asiento en el aula hacia una inclusión sustantiva. Esto implica garantizar no solamente el acceso, sino el aprendizaje efectivo y la participación plena. En esta era de la transformación digital, la pertinencia se agudiza. Si no aplicamos un diseño universal para el aprendizaje que reconozca las distintas trayectorias de la vida y capacidades, corremos el riesgo de generar nuevas brechas de exclusión. Entonces responde a una necesidad real. Efectivamente, Magíster Diana, su observación es precisa. Este enfoque no es una abstracción teórica, sino una respuesta directa a una necesidad estructural y pragmática de nuestra sociedad. En el Perú, la exclusión no es un fenómeno accidental, sino un patrón histórico que ha invisibilizado el talento de grandes sectores de la población. La necesidad real que atendemos aquí es la que rompe ese ciclo de desperdicio de capital humano. Un sistema educativo rígido que expulsa a quien no encaja en un promedio arbitrario está condenado al país a una carga social económica a largo plazo. Pues un niño excluido hoy es un ciudadano con barreras de productividad mañana. Desde una perspectiva técnica, el enfoque inclusivo responde a la necesidad de cohesión social y resiliencia. El aula debe de ser el primer laboratorio de democracia real. ¿Y dónde está el problema? La pertinencia del enfoque inclusivo es muy fuerte en el plano teórico, porque responde a la realidad diversa del Perú. Sin embargo, cuando observamos las prácticas educativas concretas, encontramos muchas limitaciones. Por ejemplo, no siempre se contextualizan los aprendizajes según la realidad cultural y social de los estudiantes. Muchas veces, la diversificación curricular queda solo en documentos administrativos. Persisten brechas entre escuelas urbanas y rurales. Además, en algunas instituciones se sigue entendiendo inclusión únicamente como integrar estudiantes con discapacidad al aula, cuando en realidad la inclusión implica reconocer todas las diferencias sociales, culturales, lingüísticas, económicas y cognitivas. Entonces, el enfoque es pertinente porque responde a una necesidad real del país,
pero su aplicación todavía es parcial y desigual. ¿Cuáles son los principales desafíos? Uno de los principales retos o desafíos, la verdad, es fortalecer la formación docente en educación inclusiva. El currículo nacional plantea que los docentes deben atender la diversidad y promover la equidad, pero muchos maestros, la verdad, aún necesitan mayores herramientas pedagógicas para trabajar con distintos ritmos y estilos de aprendizaje. Además, todavía existen limitaciones en estrategias pedagógicas inclusivas, también en adaptación curricular y una evaluación diferenciada. Otro desafío que presenta y que es muy importante es que muchas instituciones aún mantienen prácticas tradicionales que dificultan la inclusión. Estas presentan sobrecarga curricular, aulas con gran cantidad de estudiantes, poca flexibilización y dificultades para brindar atención personalizada. Asimismo, podríamos decir también que en algunos casos las evaluaciones siguen siendo estandarizadas, lo cual contradice al enfoque inclusivo porque no considera las diferencias y necesidades reales de cada estudiante. Por eso el desafío no solo es pedagógico, entendamos que también es institucional y estructural. Otro desafío importante es la limitada disponibilidad de los recursos especializados e infraestructura adecuada en muchas instituciones educativas. Todavía existen escuelas que no cuentan con condiciones de accesibilidad, materiales adaptados ni personal de apoyo suficiente para atender la diversidad de estudiantes. Esto evidencia que la inclusión no depende únicamente del currículum, sino también del compromiso del sistema educativo para garantizar condiciones reales que permita una participación equitativa y una atención de calidad para todos. Uno de los desafíos más grandes que el sistema educativo todavía mantiene es una lógica estandarizada. Por ejemplo, hablamos de inclusión, pero seguimos evaluando muchas veces con criterios uniformes, pruebas iguales para todos y expectativas poco flexibles. Eso genera una contradicción importante, ya que queremos atender la diversidad, pero seguimos funcionando bajo esquemas de homogeneidad. Otro problema es que muchos docentes sí tienen la disposición para trabajar de manera inclusiva, pero no cuentan con suficiente capacitación especializada, tienen aulas sobrepobladas, exceso de carga administrativa y escaso acompañamiento pedagógico. También debemos reconocer que la inclusión no depende únicamente del docente, es un desafío estructural que involucra políticas públicas, presupuesto, infraestructura, materiales y apoyo socioemocional. Si el sistema no garantiza las condiciones, la inclusión termina siendo más una idea que una realidad concreta. Entonces el problema no es el currículo, sino las condiciones del sistema. ¿Qué podemos hacer para mejorar? Desde el aula es fundamental aplicar estrategias coherentes con el enfoque inclusivo que plantea el currículo nacional, como por ejemplo, enseñanza diferenciada, evaluación formativa, aprendizaje colaborativo y actividades contextualizadas según la realidad del estudiante. También es importante fortalecer el respeto por las diferencias y generar espacios donde todos participen activamente. A nivel institucional, se necesita construir una verdadera cultura inclusiva. ¿Y qué implica eso? Eso implica promover un clima escolar respetuoso, trabajar de manera articulada con las familias, evitar toda formación de discriminación y garantizar igualdad de oportunidades para todos los estudiantes. Además, la inclusión no debe quedarse solo en documentos o discursos pedagógicos, sino que ello debe verse reflejado en la convivencia diaria y en las prácticas reales de la escuela. Desde el sistema educativo resulta imperativo plantear una reingeniería de la formación docente continua. No se trata
de un simple ajuste o una capacitación aislada, sino de un rediseño radical de las competencias del maestro, orientándolas hacia la analítica del aprendizaje y el rigor del diseño universal para el aprendizaje. El reto fundamental es que el docente trascienda la planificación para un alumno promedio, que no es más que una abstracción inexistente, y diseñe desde el origen experiencias de aprendizaje que sean inherentes, accesibles para todos. Esta reingeniería busca eliminar las adaptaciones de emergencia, que suelen ser segregadoras, para integrar la diversidad como el motor mismo del diseño pedagógico. Asimismo, esta transformación exige una flexibilización curricular y normativa con verdadera autonomía institucional. El sistema debe dejar de ser una estructura rígida de talla única para convertirse en un ecosistema que permita a las instituciones adaptar contenidos a su realidad sociolingüística geográfica sin sacrificar el rigor académico. Esto implica transformar la evaluación de una medición punitiva y estandarizada a una validación de procesos y competencias críticas. La sostenibilidad de la inclusión depende de que la administración educativa sea lo suficientemente ágil para reconocer que el léxico tiene múltiples trayectorias y ritmos de maduración intelectual. Creo que el cambio principal debe pasar de una inclusión declarativa a una inclusión real, porque muchas veces hablamos de inclusión en discursos, documentos y normas, pero los estudiantes siguen sintiéndose excluidos dentro del aula. Necesitamos cambiar varias miradas, pasar de una igualdad a equidad, pasar de integración a participación auténtica, pasar de enseñar para un estudiante promedio a enseñar desde la diversidad. Además, debemos fortalecer una educación más humana y flexible, donde el error no sea motivo de exclusión, sino oportunidad de aprendizaje. ¿Podemos concluir que el currículo es coherente y pertinente en teoría? Sin embargo, el gran desafío sigue siendo llevar esa propuesta a la práctica y garantizar que realmente se concrete en todas las instituciones educativas. Quisiera cerrar con una idea importante. El currículo nacional no falla en lo que propone, falla en las condiciones que tiene para hacerse realidad. Porque el documento curricular plantea principios valiosos de equidad, respeto, ciudadanía y atención a la diversidad. Pero mientras existan desigualdades profundas en infraestructura, formación docente y acceso a oportunidades, la inclusión seguirá siendo una aspiración que una realidad completa. La verdadera inclusión ocurre cuando cada estudiante siente que puede aprender, participar y desarrollarse sin ser discriminado ni limitado por sus diferencias. Y eso implica comprender que educar inclusivamente no es un favor ni una adaptación excepcional, es un derecho. Nos deja una pregunta abierta. ¿Estamos realmente educando para la inclusión o solo hablando de ella? Esperamos que este espacio nos motive no solo a reflexionar, sino también a asumir el compromiso de construir una educación más inclusiva, equitativa y humana para todos. Gracias por acompañarnos en Más allá del aula, rompiendo barreras.